Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenas tardes. Les damos una muy cordial bienvenida a este panel de conversación organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, que hoy nos reúne en torno a un tema fundamental para nuestra Iglesia, nuestra sociedad y nuestra universidad, el legado del Papa Francisco. En esta jornada de diálogo buscamos abrir un espacio de reflexión en torno al pensamiento, la acción y el testimonio del Santo Padre, luego de 12 años del inicio de su pontificado. Saludamos muy especialmente a las autoridades que nos acompañan esta tarde. Al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Juan Carlos de la Llera. Al vice gran canciller, padre Osvaldo Fernández de Castro. A la prorectora, señora Mariane Krause. Al prorector de Gestión Institucional, señor Francisco Gallego. A la secretaria general, señora Cristina Fernández. A la vicerrectora de Investigación, señora María Angélica Fellenberg. A la vicerrectora de Asuntos Internacionales, señora María Montt. A la vicerrectora Económica, señora Fernanda Vicuña. Al vicerrector de Comunicaciones y Extensión Cultural, señor Eduardo Arriagada. Nos distingue además con su presencia el rector emérito de esta Casa de Estudios, señor Pedro Pablo Rosso. Decanos, decanas, directivos y a todos y todas quienes conforman esta comunidad universitaria, sean todos muy bienvenidos. De manera muy especial, saludamos a los panelistas de esta tarde, el señor Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales y los académicos de la UC, la señora Ana María Celis de la Facultad de Derecho y el señor Eduardo Valenzuela de la Escuela de Sociología. El Papa Francisco ha dejado una huella profunda en la Iglesia y en el mundo, a través de una propuesta pastoral y cultural que pone en el centro de la misericordia, el diálogo, la justicia social y el cuidado de la casa común. En este panel queremos reflexionar en torno a ese legado desde distintas disciplinas y perspectivas, con el fin de entender mejor los desafíos y posibilidades que esto nos plantea. Para ello contaremos con la vicedecana de Teología para moderar este panel, Jadi Bello. Para dar inicio a esta jornada, invitamos al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Carlos de la Llera, a darnos unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes. Me sumo, obviamente, a todos los vocativos, no los vamos a repetir. Muy bienvenidos a este evento. Permítanme comenzar estas palabras con un sincero agradecimiento. Su presencia hoy en este espacio de encuentro, memoria y esperanza honra no solo a la figura que nos convoca, sino también al espíritu universitario que compartimos. Nos reúne la vida y el legado de Francisco, cuya voz resonó más allá de los muros de la Iglesia, alcanzando los corazones de millones de personas en el mundo. Su paso por esta tierra nos deja una huella imborrable y una invitación permanente a mirar con más profundidad, a actuar con más compasión y a pensar siempre con profunda fe en el diálogo. Como saben, hace pocas semanas asumí el gran desafío de liderar los destinos de nuestra querida Universidad Católica. Y en estos días especialmente agitados y simbólicos, la música, como expresión sublime del alma, ha estado particularmente presente en mi vida, tanto en lo íntimo como en lo institucional. De hecho, mañana, en el discurso de inauguración del año académico, quise recurrir a la metáfora del director de orquesta, porque creo firmemente que quienes educamos, acompañamos y guiamos a otros tenemos una responsabilidad insustituible, la de armonizar talentos diversos, interpretar con fidelidad nuestra partitura ética y dar espacio a cada instrumento, cada voz, para que florezca. ¿Qué duda cabe que Francisco fue el gran director de orquesta que escuchaba el alma del mundo? No nos impuso una partitura, sino primero escuchó los silencios. Como un director de orquesta compasivo, supo leer los tiempos, contener las disonancias y hacer que hasta las notas más olvidadas encontraran un lugar. Su batuta fue el perdón, su partitura el evangelio, su legado una sinfonía de humanidad. Francisco no buscó aplausos, sino armonía, no exigió unísonos, sino respeto por cada voz. Su liderazgo, como la buena música, no se gritaba, se entendía en el gesto, la mirada, en el silencio, en la entrega. Fue un maestro que no buscó el protagonismo, sino que cada músico, cada ser humano pudiera descubrir su dignidad en la obra común. Dirigir no fue para él hablar más fuerte, sino escuchar mejor. Como los grandes directores,
Francisco supo que lo importante no es que todos toquen igual, sino que todos puedan tocar. Con él aprendimos que la iglesia también puede sonar a encuentro, a consuelo y a esperanza. Aún después de su partida, él seguirá marcando el tempo de una iglesia más justa, más humilde, más abierta. Y como toda gran música, su legado no termina, se seguirá interpretando en cada gesto de compasión. Y precisamente para rememorar todo esto es que hoy estamos acá reunidos. Su partida ha removido fibras profundas en nuestra comunidad universitaria, pero más allá del dolor, Francisco nos deja un testimonio luminoso. Fue un pastor con olor a oveja, un líder espiritual que no temió incomodar, que eligió hablar con sencillez, caminar y tender puentes donde otros solo veían muros. En esta casa central, que tuvo el privilegio de recibirlo en 2018, todavía resuena su llamado a hacer de la universidad un laboratorio para el futuro de Chile. Nos invitó a armonizar cabeza, corazón y manos, a formar compasión y propósito, a hacer de la educación un acto profundamente humano, a evitar la cultura del descarte. También inspirado en Francisco, es que estos días he querido referirme públicamente al preocupante fenómeno de la cancelación, tanto en nuestras universidades como en el país. Este problema, profundo, silencioso y a veces normalizado, erosiona los cimientos del diálogo y bloquea la posibilidad de convivir en la diferencia. No podemos permitirlo. Porque si las universidades dejan de ser espacios para el uso de la razón, si dejamos de escucharnos, si olvidamos que pensar distinto no es una amenaza, sino una oportunidad, entonces traicionamos nuestra misión más profunda. Por eso espero que encuentros como estos y otros que vendrán nos ayuden a enfrentar con lucidez, altura y valentía esas tensiones. Hoy creo que la responsabilidad de educar en el diálogo recae sobre nuestros hombros como formadores de ciudadanos, guías de estudiantes, constructores silenciosos de la sociedad que vendrá. Quiero agradecer profundamente a quienes hoy nos acompañan como panelistas en este conversatorio: Ana María, Carlos, Eduardo y nuestra moderadora Javi. Su generosidad intelectual, su compromiso con la universidad y su disposición a dialogar en torno al legado de Francisco enriquecen de manera invaluable esta instancia. Ustedes son parte esencial de este espacio que busca reflexionar desde la diversidad, pero también desde una convicción común, que la figura del Papa Francisco merece ser comprendida y proyectada hacia el presente y el futuro. Finalmente, quiero dejar una invitación y una esperanza fundada, que este encuentro no sea solo una conmemoración aislada, sino el primero de muchos. Como comunidad académica y como Universidad Católica, tenemos el deber y también el privilegio de ser guías en la formación de los ciudadanos del mañana. Espero sinceramente que esta conversación sea el punto de partida de una reflexión continua, profunda y sobre todo comprometida con el Chile que estoy seguro todos soñamos. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por sus palabras y por recordarnos el compromiso que tenemos como Universidad Católica de pensar y actuar desde los grandes temas de nuestro tiempo. Para iniciar esta conversación vamos a presentar a quien moderará este panel el día de hoy. La profesora Javi Bello, doctora y licenciada en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, académica y vicedecana de la Facultad de Teología de nuestra universidad. Le agradecemos profundamente su disposición para guiar esta conversación. Nos acompañan además hoy 3 distinguidos panelistas, ya los presentó nuestro rector, cuyas voces nos permitirá abordar este tema desde el derecho, la sociología, la filosofía y la vida de la Iglesia. En la medida que los voy nombrando, los invito a subir a la testera. Señor Carlos Peña, abogado con estudios de posgrado en Sociología y doctor en Filosofía, profesor en Derecho de la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales y rector de esta última. Miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, y autor de publicaciones como La política de la identidad, ¿Por qué importa la filosofía?, ha escrito también sobre el legado de Benedicto XVI, la modernidad interpelada. Un aplauso para nuestro invitado. A continuación me corresponde presentar a la señora Ana María Celis, abogada, profesora de Derecho y directora del Departamento de Derecho Canónico de la UC.
Es miembro del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida de la Santa Sede y miembro del Consejo Nacional de Prevención y Acompañamiento a Víctimas de la Conferencia Episcopal de Chile. Un aplauso para ella. Por último, no por eso menos importante, el señor Eduardo Valenzuela, sociólogo, profesor del Instituto de Sociología y de la Escuela de Gobierno UC, exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad. Es además director de la Encuesta Bicentenario y de Humanitas, revista de Antropología y Cultura Cristiana. Les recordamos que al final de este panel tendremos un espacio para hacer preguntas que las pueden realizar en las papeletas que les hemos dejado en sus asientos. Dejamos ahora con ustedes a la profesora Jadi Bello, quien tendrá a cargo la conducción de este panel, El legado de Francisco. Muchas gracias, bienvenida a cada uno acá a este panel. Pienso que es un momento necesario de reflexión como comunidad académica, como universidad y también como sociedad. Entonces, me alegra que podamos contribuir a ese diálogo ahora, antes del cónclave, porque yo sé que las inquietudes son muchas de la gente sobre qué va a pasar con el futuro de la Iglesia. Entonces, me gustaría partir esta conversación haciendo una pregunta común a cada uno, que es frente a estas reacciones que ustedes han percibido de las personas en sus distintos ambientes, de cómo han captado el ánimo, el espíritu frente a la pérdida o la partida del Papa Francisco. Yo sé que son muy, muy diversas las reacciones, entonces me gustaría que cada uno compartiera, si quieren, de lo personal o de lo que han percibido en su entorno, de cómo ha sido este proceso también de duelo y de transformación, digamos. Yo diría que a nivel personal, el domingo encuentro que fue precioso su saludo. Uno lo veía tan mal que agradecía como doble ese saludo. Entonces fue inicialmente como con mucha serenidad de que ya hubiera partido. Yo creo que eso fue como, era esperable, estaba mal, uno casi como, está bien esto. Pero a medida que han pasado los días y sobre todo desde que dejó la Casa Santa Marta, yo por lo menos he tenido nostalgia así como permanente y tratando de aquilatar más lo que él significó, en especial para el tema de los abusos en Chile y lo que contribuyó a una toma de conciencia quizás más importante y también en lo que trató él de hacer y lo que promovió que se hiciera en nuestra iglesia. Ahora, justo hoy día estábamos en una reunión con el Consejo Nacional de Prevención y lo que se intercambiaba y que me sorprendió es que muchas de nuestras víctimas y sobrevivientes están no solo tristes, digamos, o sea, no es solo una cuestión emocional, sino que tienen preocupación por lo que va a pasar adelante en el tema de prevención de abusos o de detener los abusos. Y de hecho aprovecho de pedirles oraciones, entonces, porque se trata de una como, o lo que estamos percibiendo es como una desazón, una preocupación de que se vaya a retroceder. Yo tengo que confesar que creo que es una oportunidad para decir, no nos concentramos solo en una persona, sino que seguimos avanzando y creo que ya se ha avanzado, no lo suficiente, pero se ha ido avanzando, por lo tanto no creo que retroceda, o sea, tengo otra confianza respecto de eso. Pero no me puedo hacer la loca de que es verdad que hay muchas víctimas preocupadas por lo que va a pasar hacia adelante. Y se han puesto en contacto, digamos, o sea, no es que lo estén pensando en su casa, sino que lo están divulgando. Gracias. José Carlos, si quisieras compartir. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a participar de esta conversación y poder, con ocasión de ella, desde luego, formular algunas ideas acerca de lo que pudo ser el legado del Papa Francisco. Frente a la pregunta que se acaba de formular, esto es, ¿qué es lo que a mí personalmente me llama más la atención respecto de la reacción que pudo haber suscitado la repentina muerte del Papa Francisco? Me parece a mí que habría que subrayar dos cuestiones que podemos luego, sin embargo, discutir. La primera es que la muerte de un papa recuerda, creo yo, incluso para quienes son no creyentes o quienes son, como es mi caso, agnósticos, recuerda, digo, el gigantesco, abismante, innegable peso cultural
que la Iglesia Católica tiene en la sociedad occidental, ¿no? No se requiere ser creyente, no se requiere abrazar la verdad de la fe necesariamente para advertir algo que la muerte y la conmoción que la muerte de Francisco ha causado recuerda. Y es que no es posible inteligir la índole de la sociedad que tenemos, los dilemas morales que enfrentamos, las crisis que de pronto nos asaltan y nos invaden. No podemos, comprender la índole de ninguna de esas cosas sin al mismo tiempo recordar el papel que le cabe a la Iglesia en todo eso, ¿no? Entonces, la pregunta que habría que hacer es más bien, ¿por qué la muerte de un hombre como Francisco tiene un impacto que es inconmensurable e incomparable con la muerte de cualquier otro? Y la respuesta a esa pregunta es que la Iglesia está detrás, y entonces la muerte de Francisco recuerda, como digo, el gigantesco poder, por decirlo así, performativo que tiene la Iglesia, y la manera en que las convicciones de la Iglesia y el cristianismo en particular subyacen en la cultura contemporánea. Yo creo que esta es una cuestión fundamental. Por otra parte, me parece que la partida de Francisco también ayuda a quienes nos interesamos por la cultura pública de nuestra sociedad a recordar o a preguntarnos más bien cuál es el impacto que él tuvo para configurar la cultura de nuestro tiempo. Y si bien sobre esto debiéramos tal vez conversar más largamente, no puedo dejar anotada un par de cuestiones. A mí me parece que en general el Papa Francisco merece ser recordado, y creo que esto es parte del impacto que provoca su partida, porque subrayó más que ningún otro los déficits morales, digámoslo así, de la sociedad contemporánea. A mí me parece que su preocupación por los excluidos, por los marginados, por los migrantes, por las personas transexuales, por los separados, por los gays, es decir, por todos aquellos que son excluidos de alguna manera todavía de las sociedades de las que formamos parte, son una gigantesca llamada de atención hacia un gigantesco déficit moral que posee la sociedad contemporánea. Es verdad que quienes lo antecedieron también plantearon los déficits morales de la modernidad. Ratzinger, por ejemplo, más que ningún otro. Pero él lo hizo de una manera mucho más intelectualizada, ¿verdad? Ratzinger más bien subrayó los déficits, normativos, por decirlo así, de la modernidad y la manera en que la fe podía colmarlos. Pero Francisco, en cambio, creo, lo hizo más vivencialmente. Subrayó cotidianamente en sus actitudes estos gigantescos déficits morales que posee la sociedad contemporánea y que interesan tanto a creyentes como a no creyentes. Esta es una cuestión que a mí me parece fundamental. Fundamental subrayar. Agregaría todavía que desde el punto de vista intelectual, su muerte ha ayudado también o ha forzado a recordar los aportes que le ha hecho, creo, al debate de nuestro tiempo. A mí me parece que la encíclica sobre la cuestión ecológica es de los grandes aportes intelectuales de la Iglesia, ¿no? La crítica al antropocentrismo que hay en esa encíclica me parece digna de ser reflexionada. Y me parece también que la encíclica acerca de la hermandad contemporánea, Fratelli Tutti, era su nombre, también me parece un texto inexcusable a la hora de pensar y discutir cuestiones como el populismo contemporáneo, por ejemplo, o los déficits del liberalismo, o la responsabilidad que tenemos en el área de la política, algo que hoy día suele esquivarse, suele eludirse, ¿verdad? Suele escamotearse. En cambio, él insistió fuertemente en esa encíclica acerca de nuestra responsabilidad en el mundo que tenemos en común. Todo esto, creo yo, viene a la memoria para alguien interesado en las cuestiones públicas a propósito del reciente fallecimiento de Francisco. Muchas gracias. Eduardo. Sí, por mi parte, yo quedo bien impresionado y admirado de la atención mundial, de la admiración mundial que ha recibido Francisco, no solo ahora que ha muerto, sino también su pontificado. Hace, yo diría, años atrás jamás quizás nos hubiéramos imaginado que América Latina iba a producir un hombre universal, capaz de conmover mundialmente. Nuestra iglesia fue siempre una iglesia de periferia, pobre, con intelectuales poco sofisticados,
una iglesia, es cierto, mayoritaria, pero estructuralmente débil. Y sin embargo, fue ganando la fuerza propia que hizo de Francisco un hombre profundamente latinoamericano, en su manera de entender la iglesia, en su manera de aproximarse a la teología, en su gesto, en su sencillez, y que pudo decirle algo al mundo extraordinario. Francisco tenía, si uno quiere entrar más en el fondo, la idea de que la iglesia necesitaba un nuevo impulso evangelizador. Esa era su idea dominante y que debía volver a ser una iglesia misionera. Y fíjense que lo dijo no solo a raíz de la secularización europea y el retroceso del catolicismo en los países del norte, sino lo dijo también en América Latina y en particular en Aparecida. Todavía en un continente mayoritariamente católico, Aparecida, dicen que él fue el que redactó el documento final de Aparecida. Es todavía una apelación, Aparecida es ya una apelación a una iglesia misionera en un continente que es nominalmente católico. Entonces él tenía esta cuestión fundamental: la iglesia necesitaba un nuevo impulso misionero, un nuevo camino evangelizador, una nueva manera de hacer un camino pastoral distinto del que prevalece en iglesias ya consolidadas, en iglesias que ya tienen su madurez. Y yo pienso que el acento de él, el acento pastoral de su pontificado, tiene que ver esencialmente con esa idea de construir un nuevo método de evangelización, una nueva pastoral, una nueva manera de persuadir de que el Evangelio de Cristo es atractivo y vale la pena seguirlo. A mí la encíclica que más me tocó, desde luego Laudato Si, es la más relevante en términos de su novedad teológica y de su impacto mundial, de hecho. Pero Dilexit Nos, Él nos amó, que es su última carta encíclica dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, yo creo que es su encíclica más propia, más íntima, más personal. Nos toca mucho porque nuestra universidad está dedicada al Sagrado Corazón. Y él ahí sostiene, tres cosas que son como fundamentales en este nuevo método pastoral que yo mencionaría. La primera es la rehabilitación de la sensibilidad, de la experiencia sensible, de la fe, en el seguimiento evangélico. Nosotros estamos acostumbrados los católicos nos acostumbramos a pensar que la fe es una cuestión del intelecto y no de la sensibilidad, no del sentimiento. Y lo primero que nos dicen es, a Dios no se siente, a Dios hay que comprenderlo. Y que además es un defecto propio de nuestra profesión, de académico. Fides et ratio, eso era Ratzinger, esencialmente. Y viene este hombre y dice, no, el Evangelio es cuestión de ternura, de amabilidad, de risa, de dulzura. Entonces, esa rehabilitación de la sensibilidad, del sentimiento religioso, yo creo que era algo muy propio de él y un punto de inflexión, algo diferente que él introduce. Después lo otro interesante que tiene Dilexit, él dice, no sacamos nada con anteponer normas y doctrina. Necesitamos mover el corazón de las personas. Y por ende necesitamos conmover a alguien y eso se consigue solo con el amor, siendo testigos del amor misericordioso de Dios. Y no diciéndole a la gente no al aborto y 1000 veces no al aborto. Hay que suscitar
en las demás personas esa capacidad de amar a toda criatura, cualquiera sea su condición. Y eso es una apelación al corazón de las personas, esencialmente, no al intelecto. Y otra vez él recoge esa idea como método pastoral. Aquí no es cuestión principalmente de normas y doctrinas, sino es cuestión de mover el corazón de la gente. Él dice, y lo dijo 20 veces, yo no vine aquí a juzgar a nadie, vine a perdonar, que es otra cosa. Esa es mi tarea. Por lo demás, es la tarea más noble de un sacerdote. Sí, Quizás sí. la única que vale la pena. Sí. Yo quisiera retomar esto de la metodología pastoral de Francisco, porque él logró hacer lo que no se había hecho muchos años que yo recuerde, de llevar la iglesia al mundo. Y no se trata de una cuestión de viajes, porque en eso Juan Pablo II fue uno de los pioneros, en los que yo creo que el que más ha viajado y ha recorrido el mundo, bueno, más tiempo estuvo, pero igualmente hizo el esfuerzo de ir a todos los lugares posibles. Pero no, Francisco no hizo tanto eso, si bien él visitó bastantes lugares y él escogió lugares estratégicos. Eso fue muy inteligente también. Su primer viaje fue a Lampedusa, o sea, quiso visibilizar la crisis migrante. Entonces, ahí yo creo que él fue muy estratégico en elegir los lugares, pero también llevó la iglesia al mundo no a través de los viajes, sino que a través de sus mensajes. Él se metió en la casa de cada uno de nosotros, en las universidades, cuando nos llamaba a los jóvenes, yo ya no soy joven, llamaba a los jóvenes a hacer lío, llamaba a no balconear, digamos, a ir directamente a las cosas, y también en Evangelii Gaudium, que es esta exhortación apostólica que promulga inmediatamente después de ser electo pontífice, en 2013, él da una de las frases que han sido más claves, que él busca o quiere una iglesia en salida. Y él lo mostró con el testimonio. Y en Evangelii Gaudium también, además de hablar de esta iglesia en salida, habló de rehabilitar la política. Y eso yo creo que es sumamente importante, porque él no lo vinculó a un ejercicio social, sino que rehabilitar la política como una de las formas más altas de la caridad. Y yo creo que también este es un tema importante para nosotros como sociedad, especialmente en el tiempo que estamos viviendo, y preguntarnos qué significa hoy formar ciudadanos, no solamente estudiantes en nuestras aulas, ciudadanos, personas comprometidas con el espacio público desde nuestra universidad. ¿De qué manera, no sé aquí, si quisiera responder, Carlos, cómo tú ves que la universidad puede contribuir a esto de formar ciudadanos comprometidos? Miren, mi opinión en esto es que ser un intelectual católico, digamos, en la sociedad contemporánea, plantea un particular desafío que quienes no son católicos no tienen, del que quienes no son católicos carecen. Y es que un intelectual católico abraza, digamos, firmemente una verdad. La verdad revelada y la verdad entregada por la Iglesia, por la tradición. Y en tanto católico, en consecuencia, no puede, por decirlo así, descreer de esas verdades. Y sin embargo, en tanto intelectual, está obligado a ponerlo todo en cuestión, ¿no? Entonces, a diferencia de los intelectuales, digámoslo así, no laicos o no creyentes, digo, el intelectual católico está puesto en esta permanente disyuntiva, que es la disyuntiva, digámoslo así, que atraviesa a la Iglesia en su conjunto cuando se asoma al mundo contemporáneo. Porque cuando la Iglesia católica se asoma al mundo contemporáneo, me refiero a la modernidad, a esta sociedad diversa, variopinta, donde conviven formas de vida inconmensurables unas respecto de las otras, se ve puesta siempre en la disyuntiva así, frente a esa diversidad, ha de simplemente afirmar la verdad en la que cree, o si en cambio al mismo tiempo debe abrirse a esas otras formas de vida que también ponen en cuestión y hacen dudar de las verdades que el católico abraza. Esta particular condición, creo yo, del intelectual católico en la modernidad es la que
por decirlo de esta manera, empapa también la misión de una universidad católica, ¿no? Porque una universidad católica, en tanto universidad, es una institución típicamente ilustrada, que está llamada a ser de la razón el árbitro final, digámoslo así, de todas las controversias. Y no de tenerle miedo, digamos, a ninguna cuestión controversial de esas que hoy día entrecruzan y se mezclan en todos los intersticios de nuestra vida cotidiana. Pero al mismo tiempo es una universidad católica y en consecuencia tiene también que reivindicar, enarbolar, defender ciertas verdades. Entonces, en medio de esta tensión, creo yo, se encuentra el intelectual católico en el mundo moderno y la universidad católica. Yo creo que eso es lo que hace tan desafiante, para decirlo de inmediato, digamos, la tarea del rector de la Llera, que es un desafío gigantesco, porque es muy fácil, creo yo, dirigir, si me permiten este apunte, una universidad católica afirmando simplemente la catolicidad en la que uno cree. Eso es muy sencillo. También es muy sencillo afirmarse en la Universidad Católica reivindicándose nada más como un intelectual. El problema es resolver esta, no digo esta contradicción, pero esta tensión, estos opuestos que anidan, por decirlo de esta manera, en el espíritu mismo de la catolicidad, ¿no? Yo creo que este es el desafío fundamental. Y a mí me parece que el Papa Francisco, contrastado con quien lo antecedió, con Benedicto, digamos, muestran bien esta tensión, porque Benedicto, cuando uno mira para atrás y recuerda lo que escribía, lo que decía, era un hombre totalmente ilustrado. De hecho, él reivindicaba a la catolicidad como la única religión ilustrada, una religión que surge de la experiencia religiosa y del encuentro de la filosofía griega, nada menos. Esto es lo que enseñaba Ratzinger. Y cuando uno lo lee, uno lee como leyendo a Kant, digamos, o a cualquier filósofo notable, ¿ah? Claro. Intentando siempre persuadir mediante las armas de la verdad. Él le habla a los intelectuales, ¿ah? Y en cambio Francisco es un pastor que le habla a la gente común y corriente, que enseña con el ejemplo, que habla con una sencillez, con una llaneza que sorprende. Y de alguna manera estas dos figuras, creo yo, representan, ¿no?, el desafío de la catolicidad en el mundo contemporáneo. Un desafío que, insisto, yo creo que está en el centro mismo de una universidad católica, ¿no? No es fácil ser universitario y creer firmemente en que la razón nos puede salvar, digamos, y al mismo tiempo ser católico, ¿no? Ahora, esto no es una anomalía, con esto concluyo. Esto está en la base misma de la universidad moderna. Porque la universidad moderna afirma dos cosas simultáneamente. Por eso yo digo, las universidades católicas no son una anomalía en el mundo contemporáneo, como muchas personas por ignorancia creen. La universidad moderna, piensen en la Universidad de Berlín, digamos, la universidad del siglo XIX en adelante, afirma dos cosas al mismo tiempo. Dice que es posible saber, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo duda de que podamos saber, ¿no? Por eso la gran figura de la universidad moderna es Kant. Kant, en el conflicto de las facultades, esta es la única cita que prometo hacer, en el conflicto de las facultades, Kant dice, la universidad tiene facultades superiores, teología y medicina, y una facultad inferior que es la filosofía. A las facultades superiores, dice Kant, les corresponde afirmar el conocimiento y el saber. A la filosofía le corresponde dudar de que podamos saber. A mí me parece que por eso una universidad católica entendida de la manera que yo digo, no simplemente como una institución que afirma la verdad, sino que se sostiene en medio de esta especie de contradicción, es la universidad moderna por antonomasia. Es la universidad. La universidad es exactamente esto. Los que hacen técnica en la universidad, los que hacen las disciplinas de STEM, afirman ciegamente la racionalidad. Quienes hacemos humanidades dudamos de eso, sin embargo. Entonces, esta es la universidad, y por eso yo creo que la Universidad Católica, digamos, es un ejemplo de la universidad moderna por antonomasia. A mí me parece que Francisco, de alguna manera, recuerda eso cuando uno lo contrasta con quienes le antecedieron, ¿no? Él es un hombre que no tuvo miedo, permítanme hacer este último apunte, a discutir las más disímiles cuestiones que hasta hace poco asustaban a los católicos. La condición de transgénero, el lugar de los gays, la bendición de las parejas homosexuales. Se negó a excomulgar, si no recuerdo mal, a los políticos que promovían el aborto.
O sea, esa actitud que él tiene de, por una parte, afirmar la verdad en la que creía, pero por otra parte no tener miedo a discutirlo todo, me parece que realmente muestra un espíritu, por decirlo así, universitario muy notable, a pesar de no ser él, digo, un hombre externamente universitario como lo fue Ratzinger, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo creo que también eso el Papa lo dijo cuando estuvo acá, o sea, hacernos cargo de los problemas, y eso es importante. Ahora, Ana María, yo quería retomar un poco lo que tú comentaste de las víctimas que te hicieron llegar su preocupación. Sabemos que en Chile ha habido un proceso que ha sido muy doloroso, que está todavía en curso, y en la carta al pueblo de Dios que el Papa escribió en el 2018, él reconoce que no basta con enfrentar la crisis con medidas administrativas. Entonces, él pide que vayamos más allá. Entonces, me gustaría que pudieras comentarnos qué implicancias jurídicas y eclesiales has visto que han tenido las palabras de Francisco en nuestra cultura chilena, de iglesia chilena, y cómo ha impactado, digamos, los procesos. De todos modos, pero no puedo como abstraerme de lo que tú planteaste también. Rector de la Llera tiene peligro acá, competencia, o sea, no sé yo. Lo que pasa, o sea, viniendo de un Benedicto que dice el et Deus non daretur, lo tenemos que superar, o sea, tenemos que actuar ahora como si Dios sí existiera y dejar esto de como olvidar a Dios en la sociedad, va junto con una profunda convicción de que nuestro catolicismo es la adhesión a la persona de Jesús y no es una doctrina, una verdad, o sea, que el intelectual lo diga, para mí, a mí me explicó en lo que yo creo, o me explicó en eso. Y Francisco tiene otra cosa, y yo creo que no nos podemos olvidar que era religioso, o sea, consagrado, jesuita, y que nos transmitió en el fondo este método del discernimiento en una serie de cosas, y dentro de ese método de ya no elegir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor, de alguna manera impulsa justamente esto que tú estás diciendo también, de que se permite poner en diálogo las distintas cosas y esa tensión carismático-institucional que vemos en Francisco. Y de ahí sigo a lo tuyo, Javi. En una perspectiva institucional, Francisco es una figura compleja, porque se salta lo institucional muchas veces, es notoriamente carismático, cambia de interlocutores y cambia de orientaciones cada cierto tiempo. En materia de abuso lo tuvimos un poco más fácil. Pero acordémonos siempre que él fue elegido el 13 de marzo del 2013, en junio del 2014 es la primera vez que se pronuncia en una prédica en la Casa Santa Marta sobre el tema de abuso. Antes no hay ningún texto oficial en materia de abusos por parte del Papa Francisco. O sea, él también fue dando un giro en eso. Y parte de las cuestiones que hizo fueron por el lado administrativo y por el lado jurídico, o sea, legal. Por el lado administrativo, cuestiones de responsabilizar a las autoridades y por lo tanto eventualmente admitir el proceso de autoridades negligentes. Pero no hemos visto la consecuencia de eso. O sea, faltó la otra parte. ¿Efectivamente se hizo? ¿Hubo una rendición de cuenta en ese aspecto? ¿O quedó en que estaban las palabras pero no estaba lo demás? Y en lo legal, más propio legal, hay más cuestiones, pero en lo legal sustituyó, digamos, el libro sexto, que es sobre las sanciones en el Código de Derecho Canónico, y dejó 14 cánones subsistentes y 88 los cambió totalmente. Y dentro de las cosas súper positivas que hizo fue, por ejemplo, incluir que personas consagradas, no clérigos, y laicos que tengan oficio también pueden ser objeto como autores de esos delitos. Pero quedaron montones de otras cosas todavía, o sea, las personas vulnerables, todavía nadie, o sea, hay distintos documentos que hablan de distinta manera de quiénes son las personas vulnerables. No lo hace en términos de la Convención Internacional en materia de personas con discapacidad, lo hace en otro sentido, pero no queda tan claro en cuál. Después también se habla reiteradamente socialmente del abuso de conciencia, de poder sexual, pero el abuso de conciencia en el Código de Derecho Canónico o en las normas sobre delitos más graves no existe. Y entonces es un tema en el tratamiento con las víctimas y en las expectativas y en lo que se puede hacer. Y yo en lo personal además creo que sobre abuso de conciencia es muy difícil legislar, que lo que puedes hacer, y eso hicimos en
En el estudio que hicimos en la conferencia episcopal, pero con el Centro de Derecho y Religión de la universidad, es el tema de decir, bueno, el abuso espiritual tiene un matiz distinto, tiene un rol, o sea, asume el rol y el contexto que tiene el clérigo, que por sí mismo lo pone en una situación distinta. Ahora eso no hace que automáticamente sea un abusador, pero que también puede venir con otra cuestión que de repente pasa medio desapercibida y que se está hablando últimamente, que es el falso misticismo, como utilización del nombre de Dios en vano y persuadir a la víctima de que esto es querido por Dios o darle un marco teórico religioso que no tiene absolutamente nada que ver y que se traiciona doblemente a la víctima. Bueno, esas cosas en el fondo quedaron pendientes y para nosotros, desde el Consejo Nacional de Prevención de Abuso, también quedó pendiente una cuestión que hicimos presente en distintos momentos, que es esta como facultad al final, bueno, derecho en realidad, que tiene el clérigo denunciado de pedir la dispensa mientras está pendiente un proceso. Y con eso inhabilitar la consecución del proceso, o sea, queda en la nada. Eso es un súper problema. O sea, más allá de que las víctimas no tengan derecho, que es igual en nuestro proceso penal, pero ese es un tema súper delicado y que nos enfrentó y que es parte de lo que tenemos que seguir enfrentando. Muchas gracias. Entonces, quizás sería bueno explorar el tema de superar esta cultura del abuso que se había instalado por muchos años, con esto de una relación muy jerárquica entre nosotros, incluso en la academia. Pero sería quizás una tarea interesante que pudiéramos trabajarla en conjunto, no solamente la Facultad de Derecho, Teología, Filosofía, Psicología, Sociología, de cómo nosotros podemos también desde la realidad universitaria aportar a romper estas dinámicas, digamos. Hay mucho trabajo pendiente ahí. Gracias. Me gustaría preguntarte, Eduardo, tú habías comentado el tema del amor, del testimonio, la ternura en el papado de Francisco. Y él insistió mucho en que la fe se debe encarnar en la historia, y no solamente en la historia general, sino que con los más vulnerables. Entonces, me gustaría que nos pudieras contar cómo ha calado ese mensaje de Francisco en estas nuevas generaciones. ¿Cómo ven en la encuesta Bicentenario, digamos? ¿Cómo ha sido el progreso de ese compromiso social? ¿Las nuevas generaciones lo han asumido más o se ve todavía que falta fuerza? Él, como tenía esta idea de la nueva evangelización, de la alegría de evangelizar, como dice su encíclica, él decía que había que ir lejos, lo más lejos posible. Ahora circula el libro de Cerca, que justo cayó en el momento en que él muere, entonces el hombre se hace célebre. Ustedes saben que es un escritor al que invita a él a su viaje a Mongolia, un ateo. Y yo pienso que esa era su intuición fundamental, trabar una relación precisamente con los que están más lejos de la fe, lejos del poder, lejos de la riqueza. Entonces, él tenía esa idea, bueno, como dijo, ¿no?, de salir para afuera, a las periferias y a las periferias existenciales, como le gustaba decir él, para no volver al lugar común de los pobres, llamémoslo así, porque hay mucha gente que sufre, que no, y los sufrimientos son de muy, muy distinta naturaleza. Yo creo que eso completa como su idea misionera, de llevar la fe a los que no tienen fe. Y los que no tienen fe en estas sociedades, como ustedes saben bien, son los jóvenes, que por lo menos en el caso chileno están desertando masivamente, al menos de las iglesias, de la nuestra, pero en general de las iglesias, y una buena parte de ellos sencillamente de la creencia religiosa, no todo, pero en fin.
Entonces, el desafío de la fe en nuestro país y quizá en todas partes, el desafío de llegar a los que están lejos, tiene cada vez más el rostro de los jóvenes. Son los jóvenes los que se alejan, los que pierden la vivencia religiosa, la capacidad de comprender a Dios. Y yo pienso que Francisco se preocupaba de manera muy especial de ello, porque cuando él habla de evangelizar no está pensando en África, que por lo demás tiene un catolicismo el más vibrante de todo. No está pensando está pensando en los jóvenes europeos y en los jóvenes chilenos y en los jóvenes, ¿no es cierto?, que se alejan tan masivamente, tan masivo. Hoy día en Chile hay más jóvenes que marcan en una encuesta que no tienen ninguna religión que jóvenes que dicen que son católicos. Hasta un 40%, 45% de nuestros jóvenes, 18, 34 años, cuando uno les pregunta cuál es tu religión, te dicen ninguna. No todos ellos son increyentes, porque uno acto seguido les pregunta si creen y si te dicen sí, creo. En Dios al menos. En Jesucristo también. Pero hasta ahí, todo lo demás no. Entonces, y si uno pregunta, 40, 45% y un 30% marca católico, para que ustedes vean la magnitud de la fisura generacional en materia religiosa. Y en cierto modo lo vimos en la visita misma de Francisco a Chile. Entonces, pienso que el sentido más profundo de la urgencia pastoral de Francisco y su idea de llegar de una nueva manera con el Evangelio a las personas, claramente de cambiar nuestra manera de hacer iglesia. Pienso que es su legado principal. Tenía como destinatario principal la crisis religiosa de los jóvenes, ¿no? Sí, muchas gracias. Y tocando un poco esto del rol público, que es bastante importante para el Papa Francisco. Y para él el rol público no era solamente el estar en los espacios comunes, sino que meterse en las cuestiones sociales, meterse en las cuestiones económicas, culturales. Y no sé si nos podrías dar alguna luz, Carlos, de cómo tú ves frente a esta polémica que hubo sobre el Viernes Santo, que fue una polémica que tocó los sectores económicos, tocó la cultura, la tradición, tocó muchas aristas. Entonces, ¿qué piensas que nos hubiese dicho el Papa Francisco frente a esta polémica? Bueno, es fácil evidentemente saberlo, ¿no? Pero respecto al tema de lo público, luego voy de inmediato a eso. Desde luego habría que decir una y otra vez, digamos, que lo público no coincide con lo estatal, a pesar de que este es un prejuicio ampliamente compartido en Chile, pero absolutamente estúpido, digamos. Es evidente que lo público no es lo mismo que lo estatal, ¿no? Entre otras cosas porque lo estatal es un fenómeno que aparece en Occidente, bueno, recién la palabra Estado en el siglo XIV. Universidades ya existían cuando apareció la palabra Estado, dicho sea de paso. Pero en Chile, por alguna razón extraña, se cree que lo público es lo mismo que lo estatal. Evidentemente no es así. Lo público es inevitablemente la esfera compartida, y en lo que respecta a la fe, lo digo al menos como un observador, una fe privada es tan absurdo como un lenguaje privado, ¿verdad? La fe, por su propia índole, es pública, tiene una vocación pública, no solo porque busca esparcirse, sino porque la fe supone una cierta manera de comprender la existencia, ¿no?, propia y ajena, y en consecuencia una fe privada no tiene ningún sentido. Por lo mismo, creo yo,
que el problema que planteó el día Viernes Santo, o más bien la polémica en torno al día Viernes Santo, es la siguiente. Esto uno puede verlo desde un punto de vista ingenuamente liberal. Entonces uno podría decir, mire, no, en realidad, si acaso se debe o no se debe trabajar en Viernes Santo, o si se debe o no abrir el comercio en Viernes Santo, es una cuestión que está entregada al discernimiento individual de cada uno. Esto podría uno decir. Uno pudiera entonces agregar que la manera correcta de resolver el problema es simplemente permitir que quien quiera trabaje y abra y quien quiera no lo haga. Esta es una manera, digámoslo así, ingenuamente liberal de resolver el problema. Otra manera, que me parece a mí es la correcta, es decir que no, que en la vida en comunidad, particularmente en una comunidad diversa, como ocurre con la sociedad abierta, donde coexisten puntos de vista muy distintos, tenemos un deber de reciprocidad, de no lesionar, de no saherir, de no irritar innecesariamente las convicciones ajenas, sobre todo cuando se trata de convicciones que atingen a lo más propio de la existencia, ¿no? Usted puede, me parece a mí, discutir, incluso ridiculizar, incluso mofarse dentro de ciertos límites de las opiniones de otros, yo eso lo creo, salvo de aquellos puntos de vista que atingen a lo más íntimo de la existencia. Porque esos puntos de vista de alguna manera se confunden con su propia identidad. Entonces hay un ámbito, digámoslo así, de la coexistencia en una sociedad diversa que usted no puede traspasar sin abandonar el deber de reciprocidad y de respeto mutuo que nos tenemos, ¿no? Usted no puede, desde el punto de vista público, creer que una práctica religiosa, una creencia, un rito o lo que fuere, que tiene por su propia constitución una vocación pública, usted no puede pretender que se le trate externamente como una cuestión privada. Porque si lo hace, está negando el derecho del otro ciudadano a tener esa vocación pública, ¿no? Entonces yo creo que un liberalismo bien entendido más bien nos conduce, bueno, así lo dije yo públicamente por lo demás, a respetar la práctica ajena, particularmente aquella que, como digo, se confunde casi con la propia identidad, como ocurre por lo demás con la confesión, digamos, con el credo religioso, ¿no? Los credos religiosos no son preferencias de consumo. No es que usted sea religioso como es vegano, a pesar que mucha gente cree eso, ¿no? No es que usted sea católico como prefiere ser ciclista en vez de automovilista. No. Ser católico, ser cristiano, digamos, hasta donde uno es capaz de comprender esto, ¿verdad?, es una identidad con la que usted se encuentra, no algo que elige. Este es el sentido profundo que tiene esta idea de que la fe es un don, ¿no? Usted se encuentra consigo mismo de pronto en medio de esa convicción. Entonces tratar eso como si fuera, repito, una preferencia de consumo, una especie de moda, me parece a mí un profundo error realmente, que yo creo que en vez de fortalecer, lesiona, creo yo, la tolerancia que nos debemos recíprocamente en una sociedad abierta. Muchas gracias. Me parece que ese punto es fundamental, el tema de la elección. No es que uno elige una cosa u otra, sino que se encuentra con una persona, que es Jesús, y esa persona es la que te interpela. Así que agradezco mucho esa reflexión. Ana María, vamos al tema del sínodo, de la sinodalidad, un tema que todavía está en desarrollo, como dirían los periodistas. El 2023 el Papa convoca este sínodo sobre la sinodalidad y se hicieron varios trabajos conjuntos a nivel local, latinoamericano, etc. Me gustaría que tú me pudieras comentar acá cuál ves que es el rol del derecho en este proceso y cómo puede ayudar el derecho a construir una iglesia más sinodal y transparente. Muchas gracias por la pregunta, porque toca justo, o uno siempre tira para su molino, ¿eh? Entonces uno cree que todo tiene que ver con derecho en realidad, y a lo mejor no tiene nada que ver, pero yo solo para encuadrar, los sínodos son asambleas consultivas, un organismo colaborador del Papa de tipo consultivo. Y el último, que duró varios años, es sobre la sinodalidad, entendiendo por sinodalidad la forma de participación, de misión y de comunión en la Iglesia, que se enfocó bastante, yo diría casi demasiado, en cómo se toman las decisiones en la Iglesia.
que es un súper tema, pero no es el único tema, o no es, porque ahí viene todo el tema de si las mujeres estamos, no estamos, y mezclamos entonces lo que es sacramental o el ser clérigo en ese aspecto con el tomar no decisiones. Entonces, súper interesante desde el punto de vista jurídico. Ahora, ¿te acuerdas que había dicho que el Papa no era muy institucional, no? Lo que pasa es que el derecho tiene una forma de toma de decisión, el derecho canónico, tiene una forma de toma de decisiones que yo la encuentro súper interesante. O son unipersonales o son colegiales. O sea, pertenecen a una persona o a un grupo de personas. Y cuando son unipersonales, tienen que esa persona que toma sola la decisión tiene dos formas de hacer participar al resto. O pedir el consejo, obligado a escuchar ciertas materias, o pedir el consentimiento. Y si todos están en contra de él, inhiben la voluntad, o sea, se supone que el que es unipersonal no debería tomarlo. Por lo tanto, hay formas de él, lo que pasa es que no operan. O sea, nosotros nos hemos acostumbrado a un estilo como, no sé si latinoamericano, no sé, no, porque es de toda la iglesia, pero capaz que sea nuestro aporte, pero no, un estilo en el que el autoritarismo, mucho más que el clericalismo, el autoritarismo parece ser como la regla de quien llega a una posición de autoridad, creer que su autoridad la ejerce tomando todo él y haciéndolo solo él. Y en eso, claro que disminuye o mitiga la posibilidad de participación de los otros. Pero de ahí yo no llegaría a un asambleísmo, que se me ocurre de repente que puede ser lo complejo, o por lo menos a mí en lo que me tocó participar de minigrupos a nivel sinodal. Ponte tú, hablaban de diócesis digitales, que las encuentro complicadas como en el pensamiento, pero puede ser problema mío. Pero cuestiones en que lo sinodal, que es lo corresponsable al final, se confunde con un aspecto de asambleísmo que es contrario a la Iglesia Católica, o sea que no tiene que ver no solo con su tradición, sino con las posibilidades que tiene efectivamente de tomar decisiones, implementarlas y llevarlas a cabo. Yo encuentro que una de las cuestiones, pero esto de frentón es digresión de uno que le gustan estas cosas, a mí me interesa muchísimo qué va a ser el nuevo Papa con todo esto. Porque en el fondo teníamos un calendario que empezó en marzo de implementación del sínodo, que sigue en mayo, hasta el sínodo en octubre del 2028. Vamos a ver si esto lo interrumpe o no lo interrumpe como proceso el próximo Romano Pontífice. Bien. Muy interesante el tema de cómo entender la conducción de una comunidad, en este caso la Iglesia. Y el autoritarismo daña muchísimo la estructura. Eduardo, el tema de la amistad social, que el Papa insistió tanto, el diálogo, un diálogo que no excluya a nadie, no solamente a los más vulnerables. Frente a este discurso del Papa, ¿puede este horizonte ético reconstruir vínculos sociales en Chile? Especialmente en un contexto donde estamos con mucha desconfianza, una crisis institucional, la confianza en las instituciones y una fragmentación social. Entonces, ¿qué podríamos hacer para sanar estas heridas? Yo, antes de responder eso, pero que tiene que ver con lo que tú preguntas, recordaría que la gran cuestión de Francisco fue su eclesiología del pueblo de Dios. Eso no hay que olvidarlo. Él rehabilita esa visión de la Iglesia que está en el concilio, dicha y declarada ampliamente en Gaudium et Spes, pero es, creo yo, el primer papa postconciliar que hace de ese concepto de Iglesia su eje eclesiológico central. Y es una idea muy simple, consiste en decir que todos pertenecemos a una misma comunidad por el hecho de ser bautizados y que esa comunión prevalece por encima de cualquier diferencia, incluyendo la diferencia esencial. El concilio todavía la afirma así como diferencia esencial entre el sacerdote y los fieles y los laicos. Pero
detrás de esa diferencia existe algo que es común a todo y nuestra condición común de bautizado. Entonces él retoma un concepto muy fuerte de comunidad, de solidaridad de todos unos con otros. Todos tenemos una raíz común por el hecho de haber sido bautizados y comprometidos en la fe de esa manera. Y todos tenemos responsabilidades fundamentales que asumir por esa condición, ¿no? Entonces él afirma esa idea de la Iglesia con mucha fuerza y la traslada, claro, a la vida social. Sobre todo en Fratelli Tutti. La otra originalidad de él es este concepto de amistad social que trata de designar precisamente esta idea de que el diálogo, la colaboración, la confianza social son efectivamente indispensables para construir la paz, el bienestar, en fin, las cosas esenciales de una sociedad, la libertad. Y yo diría que Laudato Si, pero también Fratelli Tutti son sus dos grandes encíclicas sociales y que hacen progresar la doctrina social de la Iglesia de un modo bien decisivo. Por este énfasis en la amistad como el cimiento de la solidaridad social, ¿eh? La rehabilitación de la política que tú mencionaste antes tiene ese origen, amistad cívica. La capacidad que tiene la gente de colaborar más allá de la política entre sí, asociarse, hacer cosas juntos, tiene este origen, la amistad social que se puede establecer. La Iglesia ha insistido tanto en que la fuente de la solidaridad social es la familia. Y tiene razón probablemente, pero el Papa dice hay algo adicional. Creo yo, así interpreto Fratelli Tutti. Las sociedades necesitan algo más que familias compactas y bien constituidas. Necesitan confianza social, necesitan fraternidad. Necesito yo reconocer en las personas que no son familiares, que son extraños, que son forasteros, que son inmigrantes, necesito reconocer en ellos a alguien con el que se puede trabajar juntos, alguien con el que se pueden hacer cosas juntos. Entonces esa es la importancia de Fratelli Tutti, es decir, la sociedad necesita más que la familia para construirse solidariamente. Bien, es un punto importante que deberíamos siempre tener presente. Quiero agradecer las preguntas que nos llegaron, fueron muchas, me han dicho que demasiadas, no, pero me han hecho una selección de las más interesantes y les voy a dar una a cada uno. Vamos a partir con Carlos. Dice, ¿es la cancelación una amenaza social igual de importante versus la falta de misericordia y ternura que promueven algunas ideologías y que preocupaba al Papa Francisco? Bueno, claro, fíjense ustedes que lo que se llama cancelación es un fenómeno relativamente contemporáneo que paradójicamente coexiste en una sociedad que presume ser más tolerante y más diversa que ninguna otra. ¿Verdad? Para comprender la cancelación hay que atender a esa paradoja. Vivimos en la sociedad más diversa que nunca hemos imaginado y en una sociedad que desde el punto de vista institucional presume, pregona, enarbola la más amplia tolerancia. Y sin embargo, al interior de ese tipo de sociedad, que se define de esa manera a sí misma, brota la cancelación como una práctica prácticamente cotidiana. ¿A qué se debe esto? Cabría preguntarse, ¿no? Y yo creo que se debe al hecho que la sociedad moderna, tal cual hoy día la conocemos, ha desatado procesos de individuación tan radicales que ha persuadido, particularmente a los jóvenes,
que la identidad no es algo que uno tiene o con lo que se encuentra, sino algo que uno elige. Entonces hoy día la construcción de identidad de alguna manera es vista como una especie de autoedición de la propia personalidad, en torno a un puñado de valores, ideas, principios que uno elige y que abraza. En un mundo así, evidentemente, cuando alguien piensa algo distinto a lo que yo creo y contradice los valores con los que yo pretendo definirme, eso se vive como una agresión y en consecuencia la cancelación es la reacción natural a eso, ¿no? En el fondo lo que yo creo es que la cancelación, es decir, derogar al otro o la opinión del otro en razón de lo que dijo simplemente y porque eso que dijo de alguna manera niega aquello que yo elegí para definirme, eso es la cancelación, ¿no? Ese fenómeno, creo yo, está muy arraigado y es consecuencia de la extrema individuación que vive la sociedad contemporánea. Lo que se vincula con lo que decía recién Eduardo, es decir, una sociedad no es un conglomerado de familias, evidentemente. Una sociedad es, y en esto, como Eduardo sabe, la sociología siempre ha insistido hasta el hartazgo, es un grupo humano con una conciencia moral compartida, digamos, donde conciencia moral quiere decir una orientación normativa común, o sea, la idea de que la línea invisible que divide lo ilícito de lo ilícito es una línea que todos compartimos, aunque la mantengamos en medio del silencio, ¿no? Eso es una sociedad. Para desarrollar eso, por supuesto, la sociedad necesita no solo de familias, necesita partidos políticos, formas asociativas espontáneas, necesita barrios estables. O sea, necesita todas las cosas que procesos de modernización acelerados como los que vivió Chile deterioran, corroen poco a poco, ¿eh? Y yo creo que lo que estamos viviendo hoy día en Chile es las consecuencias de un proceso de modernización muy rápida que acabó corroyendo esas formas asociativas espontáneas que sostienen una orientación normativa común, que dieron origen a estos procesos de individuación, y yo creo que estamos en medio de esta situación hoy día, ¿no? Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta para Ana María dice: ¿cuál es el legado del Papa Francisco en relación al rol de la mujer en la Iglesia y qué avances logró? A ver, o sea, yo creo que este público conocimiento que en los últimos tiempos nombró a varias mujeres De nuevo estamos hablando de que al final lo que nos importa es si está en lugares de tomas de decisiones o no, ¿eh? Y yo ahí ya tengo un punto crítico de que nosotros no valemos solamente porque somos los únicos que tomamos decisiones. O sea, yo creo que la dignidad de la persona va mucho más allá de si tiene o no el poder de tomar decisiones institucionales, ¿eh? Estoy hablando como de ese aspecto. Bueno, yo soy miembro del Dicasterio para Laicos, Familia y Vida, y en una de las audiencias que nos dio, compartió dos cosas. Una, de lo que creía profundamente como el valor de la mujer, yo diría en lo que uno más espera, que es que no es por cuota que uno está, o sea, es tan indigno que a uno le digan que está por cuota, o sea, por lo menos que se reserven eso, no es por cuota, es porque el aporte de la mujer puede ser distinto. Y en eso se refirió explícitamente a la subsecretaria de ese dicasterio, que habló, ¿se acuerdan en ese encuentro del 2014, no sé? No, después, 19. Con todos los obispos del mundo, Linda Ghisoni fue la subsecretaria de ese dicasterio que dio un discurso que fue en el único momento en que el Papa intervino en la sala sinodal, diciendo cuando hay una mujer se nota por el tipo de respuestas que da y no sé qué. Ahí uno como que se siente por si acaso con un cierto orgullo, porque dice, captó. Pero por otro lado, dijo, es súper difícil. O sea, hay una resistencia permanente, pero yo también creo que ya hizo lo suficiente, o sea, que en el fondo es imparable. Me pasa lo mismo que como con los abusos. No, o sea, es impensable hoy en día que el siguiente no vaya a nombrar mujeres en distintos lugares. A mí me falta en lo personal como que no hagamos pasar que todo esto es por estar en lugares de decisión, porque también sería
Y si estamos hablando del rol del clero, por ejemplo, sería estar al lado del enfermo, que lo hacemos, estar al lado del pecador, que lo acompañamos, ¿me entiendes? O sea, hacemos una serie de otras cosas que ojalá se valoraran de una manera mejor. Pero creo que ya hizo lo fundamental, abrió no sé, los que escalan parece que tienen que ir poniendo como piotas así para meterse en la hendidura. Naturalmente yo no escalo, pero se supone que ya lo hizo, ¿me entendís? Entonces creo que ya de nuevo, el que viene va a tener que seguir de alguna manera porque va a ser medido en virtud de los nombramientos que hizo él. Bien, gracias. Eduardo, la pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué rol debería tomar el próximo Papa y la Iglesia en un Occidente que pareciera estar sufriendo un cambio total de paradigma? Mucha pregunta. Cambiemos de paradigma. Occidente, no sé qué entender por Occidente. El gran problema que enfrenta la Iglesia en el mundo desarrollado o hiperdesarrollado, los problemas que ha mencionado Carlos, hiperindividualización, secularización, privatización, el exceso de la vida, pérdida un poco de lo que es común, de lo que es colectivo, un poquito de deterioro de la comunidad moral, como él dice. Son las cosas que las sociedades modernas generan. Creo que y que ese es el terreno en el que la Iglesia y la religión va a jugar. Esa es la cancha en que se va a jugar el partido de la religión, no solo de la Iglesia, de la religión. Yo soy, y he sido siempre partidario de afirmar que la secularización no es la última palabra, que la religión tiene vigencia, incluso en sociedades hipermodernas uno ve expresiones religiosas de sincera, auténtica y profunda. Los sociólogos han estado prediciendo la muerte de la religión y la muerte de Dios de hace como 200 años. Y ahí está, vivito y coleando. Y el Papa Francisco es un testimonio de la importancia que tiene un líder espiritual, incluso en sociedades hipersecularizadas, creo. Entonces, yo miro el futuro con mucho optimismo. No tengo ningún diagnóstico catastrófico sobre el mundo moderno. Y ninguna pretensión de colocar a la Iglesia contra el mundo, que creo yo que es un error fatal. El mundo tiene sus cosas buenas y a veces muy buenas, lo que le falta es gracia, eso es otra cosa, pero que es capaz de producir cosas buenas lo es. La ciencia secularizada, en fin, la política, la democracia como un sistema de... En fin, entonces yo no sería para nada pesimista, pero claro, la Iglesia, como dice y como trató de decir Francisco, tiene que enfrentar ese mundo de una manera nueva. Ratzinger también lo sabía. Cuando hablaba de neopaganismo y de volver un poco al mundo donde la Iglesia tenía que persuadir, tiene que avanzar, ya no puede dar por sentado que la cultura lo avala y lo sostiene. Es cierto que la religión no es pura electividad, pero ya tampoco es pura transmisión cultural. Y no podemos otra vez descansar solo en la capacidad de las familias de transmitir la fe, que cada vez se erosiona más. Entonces necesitamos una Iglesia, como dice Francisco, activa, misionera, persuasiva, nueva en cierto sentido. Bien.
Para finalizar, me gustaría solamente, este es un ejercicio muy importante, un ejercicio de síntesis. Ya que el conversatorio es sobre el legado del Papa Francisco, me gustaría si pudieran darnos de tarea pensar una palabra o concepto. Una palabra o concepto con el cual ustedes pudieran sintetizar lo que ustedes ven que es el legado de Francisco. Y con esa palabra o concepto que nos dé cada uno, nosotros nos vamos a ir con tarea para la casa. Sé que es muy difícil hacer este ejercicio, algunos se están riendo, pero es posible. Una palabra. ¿Quién quiera partir? Para mí, la síntesis, porque viene con la síntesis de su lema, es el dejarse misericordiar. Como ser objeto, sujeto de misericordia. Yo creo que es mucho más profundo lo que uno ha alcanzado. Muchas gracias. Dejarse misericordiar. No, yo es lo mismo. Dilexit nos, Él nos amó. Si no somos capaces de mostrar el amor de Dios que tiene, el amor que Dios tiene por cada criatura, estamos perdidos. Maravilloso. Carlos. Bueno, en mi caso, a mí lo que más me ha impresionado, digamos, al leer a Francisco, es su definición de la fe. Porque me ayuda a entenderla. Él dice la fe es la memoria de futuro, porque es la memoria de una promesa, la promesa que recibió Abraham. Me pareció extraordinaria esa definición porque enseña que la fe es un estado existencial, tal cual yo lo veo desde fuera, un estado existencial de espera, no una certeza, ¿no? Maravilloso. Por eso memoria de futuro me pareció una cosa extraordinaria, realmente una definición de la fe de esa índole. Memoria de futuro, misericordia, son las palabras que resuenan en este conversatorio, así que se las dejamos como tarea para seguir pensándolas y le agradecemos también la presencia y participación en este conversatorio. Hemos sido testigos de una gran conversación rica y desafiante que nos invita a mirar con atención y esperanza el legado del Papa Francisco y su llamado a una iglesia en salida, abierta al diálogo, comprometida con los más frágiles y atenta con los signos de los tiempos. Reiteramos el aplauso a este excelente panel. Y ojalá que esta jornada nos anime a seguir reflexionando, dejarse misericordiar, el amor de Dios, la memoria de futuro y tantas otras cosas que escuchamos hoy. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.